miligramos. Bueno, eso también depende mucho de la alimentación de la persona, ¿verdad? De repente van a encontrar libros que van a decir 12 miligramos, de 12 a 20 miligramos. Nosotros estamos absorbiendo apenas 10%. Un adulto normal está absorbiendo un 10% de todo ese hierro que está comiendo, logra ingresar al enterocito y formar parte de una reserva importante dentro del enterocito, apenas un 10%. En niños en etapa de crecimiento puede ser un poquito más, un 12 a 15%, en los adolescentes también. A mayor demanda, mayor absorción, pero ese hierro tiene que estar viniendo en la dieta. El hierro hemínico es el hierro de la carne, es el hierro del tejido animal. Recuerden que solo el tejido animal tiene las hemoproteínas que tiene el hierro ferroso. ¿Quién eran esas hemoproteínas? Mioglobina y hemoglobina. Entonces eso está en la carne, está en la sangre, está en el tejido animal. El hierro hemínico, que se encuentra incorporado al grupo hemo y está en estado ferroso, así, F+2. Este es el hierro ferroso y es también el hierro llamado hierro hemínico o hierro Hem. Las demás hemoproteínas, sean animal o vegetal, va a tener el hierro en estado +3, el hierro férrico. Acá está el hierro férrico. Lo que pasa es que nosotros no podemos absorber el hierro férrico, solo el hierro ferroso. La proteína transportadora de metales divalentes deja ingresar el hierro solamente en este estado de oxidación. Cuando él está en este estado de oxidación, el hierro +3, él no logra pasar esta proteína, díselo su nombre, proteína transportadora de metales divalente. Es la misma proteína que va a dejar pasar el calcio, el zinc, el magnesio. Por eso esos metales también compiten con el hierro. Y como comemos mucho más magnesio, calcio que hierro, ellos van a ganar la carrera para ingresar dentro del enterocito. Compiten por la misma proteína transportadora. Para que ese hierro que estaba unido a las proteínas, a la mioglobina, a la hemoglobina y todas las metaloproteínas que tiene hierro, porque el hierro no está libre, el hierro siempre está unido a una proteína, porque el hierro libre es tóxico. En el estómago tuvo que haber la degradación correcta de las proteínas y para eso necesitamos un pH adecuado, ¿verdad? Un pH ácido donde se activa el pepsinógeno a pepsina, la tripsina, y ellas van a hacer su trabajo de degradar proteína y se libera ese hierro. Ese hierro es soluble solamente en un pH ácido. A medida que va pasando al intestino delgado, el pH va cambiando, se va quedando alcalino y él va a precipitar, va a perder esa capacidad de quedarse soluble. Va a formar unos grumos, va a precipitar y ya no vamos a poder absorber. Entonces el hierro solo se absorbe en la primera porción del intestino delgado.
A medida que va, ¿verdad? Pasando, el intestino va volviéndose más alcalino y prácticamente ya no absorbemos nada porque ese hierro ya no está soluble. Entonces tiene mucho que ver el pH. El pH para activar proteínas, enzimas y romper esas proteínas y liberar ese hierro. Entonces ya se dan cuenta que paciente que toma omeprazol, si nosotros, o sea, si un paciente saludable, normal, consigue absorber solo el 10% de todo el hierro que come, imagínate un paciente que sufre de acloridria o un paciente que toma omeprazol o cualquier otro inhibidor de protones, de la bomba de protones en el estómago. Otro factor importante es la vitamina C. La vitamina C en forma de ascorbato, de la coenzima, ¿verdad? La forma activa de la vitamina C es coenzima de esta proteína aquí, una ferroreductasa llamada citocromo B duodenale. Citocromo B duodenale, en el duodeno. Ella es la que va a hacer la oxidorreducción del hierro férrico a hierro ferroso, pero necesita de ayuda del ascorbato para hacer esa reacción de oxidorreducción. Ella es una ferroreductasa. Está llegando mucho más hierro férrico en el intestino, en el duodeno, que hierro ferroso. Porque el hierro ferroso es solo de la mioglobina y hemoglobina. Y el hierro de todo lo demás es hierro férrico. El hierro que está en la ferritina es férrica. El hierro que está en la transferrina es férrica. El hierro que está en los citocromos es férrica. Todo es férrica. Porque la forma férrica es menos tóxica y es así como ella está guardada o siendo transportada en los organismos vivos, en los tejidos. Pero para poder absorber esto en el enterocito tiene que haber esta reacción de oxidorreducción. Y ahí participa entonces el ascorbato, la vitamina C. Adelante. Desculpa, minha internet deu uma falha. Ele é transportado em forma férrica, é isso? Sí, el hierro en nuestro cuerpo está en forma férrica. Solamente la mioglobina y hemoglobina tiene hierro ferroso. Todo lo demás que tenga hierro está en forma férrica. Todo. Porque es un mecanismo de defensa. El hierro, ¿está viendo acá? Está mostrando a ferritina. ¿Está viendo o ferro da ferritina? É mais 3. Sim. Sim, doutor. Porque esse ferro mais 3 é menos tóxico. O que vai acontecer aqui do férrico, ou seja, do ferroso, passar para o férrico? Aqui é o contrário. O que vai acontecer aqui? Ele vai se reduzir ou ele vai se oxidar? Ele vai liberar elétrons ou ele vai captar elétrons? Vai liberar, doutor? Vai liberar. E isso é radical livre, né? Este hierro ferroso, él es un donador, un liberador de radicales libres que van a dañar los fosfolípidos de membrana. Van a oxidar los lípidos de nuestras células, los fosfolípidos de membrana, y eso es un daño celular. Puede cambiar el estado de oxidación de otros metales, cofactores y componentes importantes de enzimas y otras proteínas. Entonces, él es muy tóxico. Para evitar todo eso, el hierro está en su estado más estable
e é o estado férrico. 90% de todo el hierro que estamos comiendo, de aquellos 12 a 20, 22 miligramos de hierro que comemos por día, 90% de todo él es férrico. Entonces, este paso aquí es fundamental. Es necesario el pH del estómago, es necesario degradar proteínas, es necesario liberar hierro, y ese hierro a la proteína transportadora, al canal una proteína enzimática, una oxidorreductasa, una ferroreductasa, llamada efaestina, que va a hacer esa oxidorreducción. El hierro férrico, menos tóxico, ha llegado a la circulación. Segunda etapa, el transporte. En la sangre hay una proteína de síntesis hepática. Es una glicoproteína de bajo peso molecular que tiene una vida media de 8 días. Y hay 3 formas de esta proteína. Una proteína sin hierro, que nem a que estamos vendo aqui, é a apotransferrina. Apotransferrina. Esta apotransferrina tiene 2 sitios de unión para átomos de hierro. Entonces, quiere decir que esta pequeña glicoproteína puede ligar hasta 2 átomos de hierro férrico a la vez. Si ese hierro está en estado ferroso, ella no va a unir. Ella solo va a poder interactuar con el átomo de hierro en estado férrica. Si hay un átomo de hierro aquí, es la monoferritina. Y si hay 2 átomos de hierro ligado a ella, es la ditransferrina. Entonces voy a tener la apotransferrina, que no tiene hierro. Voy a tener la monotransferrina, que tiene un átomo de hierro. Y voy a tener la transferrina totalmente saturada, que es la ditransferrina. Las células que van a captar estas ditransferrinas tienen mucho más afinidad por su forma diférrica. Tiene poca afinidad cuando está en su estado monoférrica, ou seja, unido só a um átomo de hierro, tem pouca afinidade. E nenhuma afinidade quando está em sua forma de apotransferrina. ¿Tá? Esos son exámenes que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos determinar quanto por ciento da transferrina que o nosso paciente produz está em forma de apotransferrina, está unida a 2 átomos de ferro
né? Está totalmente saturada, que é a ditransferrina. Son exámenes que podemos hacer en la cinética de hierro para saber si ese hierro que el paciente está absorbiendo, ¿por qué no está llegando a las células? Porque puede ser un defeito genético da transferrina. Puede ser un defecto en el estado de oxidación de ese hierro. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para la transferrina, la que está siendo llamada aquí de TFR, transferrina receptor. Todas as células do nosso corpo têm, menos los glóbulos rojos maduros. Los glóbulos rojos maduros são as únicas células que não vão captar hierro de la circulação, porque eles já estão cheios de ferro. Lembra que cada glóbulo vermelho tem milhões de hemoglobina dentro? Cada hemoglobina tem 4 átomos de ferro. 70% do nosso ferro está aí, nos glóbulos vermelhos. 70%. Entonces, los glóbulos rojos son las únicas células que no tienen receptores para las transferrinas. Las demás células de nuestro cuerpo tienen receptores, ¿eh? Para esa transferrina. Entonces, recordar, una glicoproteína pequeña de bajo peso molecular tiene una vida media de 8 días. Tiene 3 formas: apotransferrina, monotransferrina y ditransferrina. Nuestras células periféricas y hepáticas tienen mayor afinidad por las ditransferrinas. Entonces, estas ditransferrinas van a estar llevando el hierro a todas las células. Y ahí viene la tercera etapa. La internalización, cómo esa célula va a captar ese hierro que está en la transferrina, o cómo esa transferrina va a ceder ese hierro a las células. Cómo que ese hierro va a entrar dentro de las células para que ellas puedan usar como cofactores enzimáticos, como componente prostético de citocromos. Imagina la cantidad de hierro que nuestras mitocondrias necesitan. Lembra que cada proteína del componente aí de la cadena transportadora de elétrons tinha vários núcleos de hierro. A NADH, ubiquinona redutasa, tinha 8 núcleos de hierro. Então, se necessita muito hierro. E essas células, vão pegar esse hierro, que é cofactor enzimático para muitas proteínas, grupo prostético para muchas proteínas, para las metaloproteínas, como los citocromos. Ese proceso de que el hierro entra dentro de la célula o que las células pueden captar ese hierro se llama internalización. Es un proceso de endocitosis mediados por receptores. Lembra os processos de fagocitose? Tinha aquele processo de fagocitosis, ou também chamado endocitosis, mediado por receptores. Aqui é um exemplo.
Todas las células de nuestro cuerpo, menos los glóbulos rojos, dijimos que tiene el receptor de la transferrina. Cuando el paciente tiene deficiencia de hierro, hay un mecanismo de retroalimentación donde hay señalización para sintetizar más receptor de transferrina y expresar más en la membrana. Entonces, a mayor deficiencia de hierro, más receptor de transferrina para pegar el hierro que está ahí en la circulación. Cuanto mayor la deficiencia de hierro, el hígado recibe estímulos para fabricar más transferrina. Um aumento dos valores de transferrina sérica é o marcador de deficiência de hierro. Porque el hígado está respondiendo a esa deficiencia y liberando más transferrina para captar el hierro que no hay, el hierro que falta. A un pH extracelular, un pH fisiológico de 7.3, 7.4, las transferrinas diférricas, né, totalmente saturadas, tienen gran afinidad a su receptor. Cada receptor é um dímero, duas unidades idênticas. E que vai unir, então, duas transferrinas, que vocês já sabem que quando ele está totalmente saturada, é mais afim. Este receptor de transferrina, que é este verde aqui, pode unir a uma monotransferrina? Pode, mas tienes menos afinidade, né? Quando estas ditransferrinas se unem a vários receptores de membrana, né? Porque aí não tem só um, tem vários. A este pH fisiológico, vai haver uma señalização de membrana, onde esta membrana se vai embarrinar, né? Vai haver aí intervenção de outras proteínas contrátiles de citoesqueleto, como as clatrinas, e se vai formar um endossoma, um fagossoma, que neste caso, como tem muito hierro adentro, recebe o nome de sideroma. É um endossoma lleno de receptores de transferrina, com as transferrinas, e o hierro ligado aí. É o sideroma, né? Sigue as señalizações de membrana e começa um bombeo de protones aqui adentro. Você vai começar a acidificar o interior deste endossoma. Gente, está vindo um temporal. Se por aí se cuelga a minha internet, porque se foi a luz, ¿sí? Está tendo um temporal aqui. Está havendo um bombeo de protones. Está acidificando isto. Então, vai haver um câmbio de pH. Esse câmbio, este pH neutro alcalino, era o que propiciava a união da transferrina com seu receptor. Este medio ahora mais ácido vai fazer que eles perdam a afinidade. Vai ser que se pierda a afinidade entre o hierro e a transferrina. Tá vendo? Tá liberando o hierro aqui adentro. O hierro passa por esta proteína transportadora. Tá vendo? Aqui também tem proteína transportadora de metales divalentes.
va a poder pasar, pero no antes de hacer un cambio de óxido reducción. Aquí tiene que haber ferrorreductasas, ¿no? que hacen el cambio del hierro férrico a ferroso y permite su salida. Tem uma proteína que vai ajudar nisso, a ceruloplasmina. Ceruloplasmina también es una oxidorreductasa y ella también ayuda a este cambio de oxidación del hierro férrico que estaba unido aquí a ferroso para poder salir. Liberación del hierro que estaba aquí afuera adentro de la célula. Las señalizaciones químicas, citoesqueleto, sigue. Y ahora este endosoma se va a fusionar de nuevo con la membrana, liberando las apotransferrinas, porque prácticamente no tiene afinidad a su receptor, y devolviendo ese receptor de nuevo a la membrana que está listo para captar nuevas ditransferrinas. Ese proceso todo aquí lleva más o menos entre 3 a 16 minutos, dependiendo de la célula. Hay células más eficaces y hay células menos eficaces. Este ciclo de la transferrina, de ir, ¿no? De estar en forma de apotransferrina, captar hierro, ligarse al receptor, invaginarse, formar sideromas, liberar el hierro aquí adentro, volver a salir a la circulación, ir pegar más hierro, volver a hacer todo de nuevo, lo hace alrededor de 10 veces al día. Entonces, este proceso de internalización, que es introducir el hierro dentro del citoplasma celular, demora entre 3 a 16 minutos. E uma mesma transferrina pode fazer este ciclo 10 vezes al dia. E ela vive 8 dias. Este hierro liberado dentro de la célula puede ser guardado. Hay células que lo van a guardar, ¿verdad? Si esto es un hepatocito, va a guardar el hierro. Si esto es vaso, va a guardar el hierro. Tenemos células que guardan el hierro. O va a ser usado, como acá te está diciendo, va a ir a la mitocondria para formar parte de los citocromos que ahí necesita. Es un hierro que está disponible como cofactores enzimáticos. Professor, Sim. Desculpa, tá, para mim tá difícil. Esse ferro que a APO pega, ele tá livre, é o ferro livre, né? É o ferro que saiu do enterocito e está livre na circulação. Em forma de ferroso. Forma férrica. Perdão. Tá. Então, a ferritina, ela pode captar um átomo de ferro ou pode captar 2. Quando ela está em seu estado diférrica, é onde ela tem afinidade por el receptor de membrana. Cada receptor de membrana pode pegar 2 transferrinas. Então, quer dizer que você tem 4 átomos de ferro aqui. Tem vários receptores de transferrina en la membrana de las células que van a pasar por este proceso de endocitosis. Quando a célula fagocita um pedaço da membrana de ella, se forma um sideroma,
que va a haber un bombeo de protones aquí adentro para alterar el pH. Quando esse pH tiver 5,5 e não mais 7,4, porque aqui era um pH 7,4, é o pH necessário para que este receptor tenha afinidade por este complexo transferrina-ferro. Tá? Aqui está mostrando ferro 2, mas é 2 átomos de ferro, certo? Que está mostrando aqui, né? Transferrina, ferro 2. Não sei por que eu colocar esses 2 aqui. Deve ser porque está com 2, é a transferrina diférrica, né? Quando este pH chegar a um 5,5, a afinidade do hierro por sua transferrina também se altera. Essa própria acidez do sideroma transforma também esse ferro ferroso a férrico, né? Ou temos as células, não todas as células têm a celuloplasmina, que também vai ajudar a este hierro recém liberado aqui, que é férrica, a transformar-se em ferrosa para poder sair do sideroma. Esse ferro ferroso está listo para ser disponibilizado, para ser cofactores de proteínas, de enzima, para ir para a mitocôndria, ou para almacenar-se na ferritina, sempre haciendo um cambio de óxido-reducción. Por isso a celuloplasmina também está aí. Hay células como los hepatocitos, las células neuronales, músculo-esquelética, músculo-cardíaca, que puede guardar un exceso de ferritina. Se llama hemosiderinas. Começa a agrupar as ferritinas, que são proteínas grandes, com muito átomo de hierro adentro. Ele começa a captar, a grudar uma ferritina na outra, né? Ele começa a agrupar essas ferritinas. A agrupação dessas ferritinas se chama hemosiderinas. E essas ferritinas têm uma vida média muito corta, de 60 horas. Quando começam a agrupar-se, elas têm uma vida média maior, é mais estável, perde sua capacidade de autorreciclar-se e provoca uma precipitação destas proteínas. É o que pode causar a hemosiderosis, que é o acúmulo de hierro aí adentro. Porque essas proteínas tinham que se renovar cada 3, 4 dias, e não ficar aí 15 dias, 30 dias, 45 dias. E esse hierro que se está acumulando aí é um hierro tóxico. Tanto o hierro férrico como o ferroso é tóxico, só que o hierro férrico é menos tóxico que o ferroso. Esse hierro tem que estar em intenso movimento, entrar e sair, ser disponibilizado, ser reciclado, não ficar acumulando em um tecido. Quando isto se acumula e precipita, perjudica na função normal da célula onde ele está. Né? Um hepatocito, um fibrocito, um miocardiocito, uma neurona. Então, essa célula se daña. E quando essa célula se daña, aparecem patologias. É o que conhecemos com o nome de hemocromatosis, que tiene que ver mucho con los genes también. Hay un defecto genético donde propicia a que esas hemosiderinas se acumulen.
que não se reciclem. É um defeito genético. Y va a causar estragos gravísimos en el hígado, en el músculo, en las neuronas y que puede llevar a una persona a la muerte. Este receptor de transferrina con las apotransferrinas, né, que são as transferrinas vazias, van a ser devueltas a la membrana. Vai haver um processo de exocitose. A este pH, este receptor de transferrina prácticamente no tiene ninguna afinidad a la apotransferrina. Entonces se libera la apotransferrina. Está livre para ir captar mais ferro que está chegando, para ir captar ferro que está circulando aí en el plasma sanguíneo. Y traer de nuevo a estos nuevos receptores que están libres aquí. E isso é o que se menciona acá, que esse processo, desse ciclo da transferrina, pode ocorrer 10 vezes de uma forma muito fisiologicamente normal, em um dia habitual, em uma pessoa sana. Entonces, ese hierro llegó, ese hierro se usó o ese hierro se guardó. Hablemos entonces de las reservas. 20% de todo ese hierro está guardado. Una persona adulta tiene alrededor, si es un varón, de 4 gramos de hierro elemental en su cuerpo y una mujer alrededor de 3 a 3,5 de hierro elemental en su cuerpo. De todo ese hierro, 20% forma parte de las reservas, donde esta proteína llamada ferritina es la proteína de depósito. Es una proteína de gran peso molecular, ela está formada por varias cadenas de globinas, 24 unidades em total. 2 tipos de cadenas proteicas. Uma cadena L ligera, né? E uma cadena chamada L ligera. E uma cadena pesada, que é a ferritina, a H, a cadena H e a cadena L. Estas proteínas, então, aqui está mostrando, né? 24 cadenas proteicas formando uma globina enorme. Essa cadena pesada, a cadena H, forma como um nicho, forma como um ninho, para poder albergar, segurar, ¿verdad? Contener hasta 4.500 átomos de hierro aqui adentro. Olha a diferença de você passar de uma proteína que pode captar 2 átomos, você passar de uma proteína que pode captar 4.500 átomos de ferro. Ese hierro que está aquí adentro es el hierro férrico, F+3. Las cadenas van a poder incorporar el hierro +3 sin ningún problema. Y si ese hierro está en estado +2,
La cadena ligera que está representada por estas cadenas más lila aquí, ellas tienen actividad óxido reductasa, van a hacer la óxido reducción del hierro más 2 a hierro más 3, para que esto pueda ser incorporado en el interior de esa proteína. Y ya saben, la vida media de esta proteína es de 60 horas. Son de algunos pocos días. Mirar acá si habla algo de la ferritina en el libro de Antonio Blanco. Vamos a mirar algo acá. En la página 644, 645, ahí está justamente el esquemita del enterocito, cómo ese hierro se absorbe, ¿verdad? Ahí está la ceruloplasmina, que es una ferroreductasa, habla también, que es una proteína que hace óxido reducción del hierro. Y ella también es una proteína responsable del transporte del cobre. Nosotros habíamos mencionado la ceruloplasmina como una proteína importante de síntesis hepática y que es un marcador de la funcionalidad hepática. No habla nada específico de la transferrina. Bueno, entonces, ese hierro, como dijimos, puede ser guardado en el interior de algunas células, no todas las células, pero algunas sí lo pueden guardar, como el hígado, el vaso, los enterocitos, los músculos, y va a ser guardado a través de esta proteína de gran peso molecular y que puede juntar hasta 4.500 átomos de hierro en su interior. Luego, una parte muy importante que es el reciclado de los glóbulos rojos dañados, envejecidos, porque ellos están reciclando 8 a 9 gramos de hemoglobina por día. Y eso es mucho. En 12 horas va a aportar el 60% de todo el hierro que nuestro cuerpo necesita. Ese glóbulo rojo dañado, lesionado, envejecido, ceneciente, es fagocitado por los macrófagos del hígado y del vaso, en mayor porcentaje por los macrófagos del vaso. Él es englobado, ¿verdad? Enzimas van a degradar a las proteínas, a los lípidos de membrana, y vamos a empezar a retirar la hemoglobina del interior de ese glóbulo rojo. Las enzimas de los lisosomas, las hidrolasas de los lisosomas de este macrófago va a degradar a las globinas, los aminoácidos. Y otra enzima es la que va a liberar el hierro, la misma enzima, aquella hemooxigenasa que nosotros vimos allá en el enterocito. Ella es la que abre el grupo hemo,
El grupo hemo es el que tiene el hierro ferroso, así que libera el hierro ferroso y ese hierro ferroso sale a partir de estos transportadores de metales divalentes al citoplasma celular del macrófago. Aquí adentro hay ferrorreductasas como la celuloplasmina que hacen el cambio de oxidación del hierro para que ese hierro pueda salir, ¿verdad? Por la ferroportina, o guardamos ese hierro en forma de ferritina, porque vimos que el macrófago, que el vaso es una reserva de hierro importante. Entonces ese hierro sale en forma de hierro más 3, hierro más 3 está en el plasma y se incorpora a las transferrinas, y cuando ellas están en forma de ditransferrinas, están listas para ir a todas las células del cuerpo que necesitan ese hierro. Este es el verdadero aporte de hierro que nosotros tenemos en el cuerpo. El reciclado de la hemoglobina de estos glóbulos rojos envejecidos y dañados. Es importantísimo esto, porque nuestra necesidad diaria es de 18 a 22 miligramos de hierro por día y no 1 miligramo que nosotros estamos absorbiendo. Imagínate, nosotros necesitamos 20 veces más de lo que estamos absorbiendo. ¿Cómo cubrimos esa necesidad? Con el reciclado de los glóbulos rojos. Acá hay un esquemita que hace un resumen de todo. La absorción del hierro, el hierro que está llegando en forma de hierro más 3, mayor cantidad, porque 90% de todo hierro que comemos está en hierro más 3. Debe ser oxidada, habrá hacer una oxidorreducción por la ferrorreductasa, que se llama citocromo B duodenal, donde la vitamina C como ascorbato es fundamental. Ese hierro se convierte en hierro más 2 y es absorbido por la proteína transportadora de metales divalentes. También podemos incorporar este hierro a través del transportador de hemoproteínas, de grupo hemo, de hierro hemo sería. Ese hierro ferroso se puede guardar en las ferritinas o puede salir por la ferroportina, pero no antes ser transformado en hierro más 3 por la efaestina. Aquí está mostrando que sale hierro más 3, pero no es así. Primero ese se oxida y después sale, porque esta ferroportina solo deja salir hierro más 3 y no hierro más 2. Por eso la efaestina está aquí, do lado, grudado a esta ferroportina. En la circulación, ese hierro más 3 es captado por las transferrinas, que pueden ligar hasta 2 átomos de hierro. Y va a llevar a todas las células del cuerpo, menos a los glóbulos rojos, porque todas las células del cuerpo tienen el receptor para esta transferrina diférica, para que estos tejidos lo usen. Casi todo ese hierro tiene un destino a la médula ósea para la fabricación de los glóbulos rojos, para los millones y millones de hemoglobina que está en su interior. Por eso el reciclado de estos glóbulos rojos
cada 90 a 120 días es crucial para poder mantener la homeostasis de este hierro. El hígado segrega una hormona, la epsidina, una hormona peptídica de 25 aminoácidos de bajo peso molecular, entonces, que circula libremente en la circulación y regula la liberación del hierro a la circulación. Entonces, ¿qué hace la epsidina? Ella es una reguladora de ese hierro. Hay mucho hierro, ¿verdad? Cuidado, tóxico. Cuidado, hemosiderosis, hemosiderinas. Esta hormona de la regulación del hierro se une a las ferroportinas de los enterocitos, de los macrófagos. Mira, el hierro tiene ferroportina, ¿verdad? El macrófago tiene ferroportina que deja pasar el hierro. El hígado también. Entonces esa epsidina se une a la ferroportina y bloquea la salida del hierro a la circulación. Entonces no hay aporte de hierro a la circulación. Doutora, Sim. essa hormona aí do fígado, ela consegue detectar que tem já muito armazém de ferro e deixar de absorver ou não? Sim. Si la ferroportina en el enterocito está bloqueada, va a haber menos absorción de hierro, porque aquí va a empezar a almacenar, ¿no? Va a empezar a guardar este ferro que está ingresando. Si hay mucha ferritina aquí adentro del enterocito, no va a haber más absorción, se va a bloquear. Así es. Gracias. Entonces, esta epsidina, ella es una hormona peptídica importante en la regulación de esa homeostasis del hierro, porque nosotros no excretamos hierro. No tenemos nenhum mecanismo de excretar hierro. A gente não excreta ferro pelas fezes, ou excreta ferro pela urina, ou pelo sudor, nada. Nosotros perdemos hierro, pero no tenemos nenhum mecanismo de excreção de hierro si hay un acúmulo de hierro en el cuerpo. Por eso ocurre la hemosiderosis, que pode ser adquirida ou genética. El hígado recibe vários estímulos para liberar essa epsidina, né? Ó, señales de hierro, aumentou o ferro, recebeu señales, donde libera epsidina bloqueia as ferroportinas, tá vendo? Ó, negativo, bloqueia as ferroportinas, no hay absorción de hierro, no hay liberación del hierro a la circulación hasta que se pueda usar lo que hay. Hipoxia. Aqui, ó, a inflamação. Interleucinas, sobre todo 6, 8 y 10, son las principales interleucinas proinflamatorias, muy agresivas, muy señalizadoras. También estimulan al hígado a producir epsidina. Então, vai bloquear as ferroportinas, não vai deixar o ferro sair,
e o ferro fica acumulado dentro da célula. Aumento das ferritinas. Aumento da ferritina. Hipóxia. A hipóxia é um estímulo negativo al hígado. Frena a produção e liberação de epsidina. Então, as ferroportinas vão estar liberadas e entregar esse ferro, porque uma de los tejidos mais vivaz por esse hierro é a médula óssea, para produzir grande quantidade de glóbulos rojos, para contrarrestar essa hipóxia, a entrega de oxígeno aos tejidos. Ô, prof. Sim. Estou falando da Natália, que o meu está ligado ali, porque está carregando o celular. Okay. Esse aumento da ferritina, do jeito que a senhora explicou, e qual é a relação com a gordura no fígado? Tem alguma relação? Ela pode criar gordura no fígado? Como que funciona? Sim, a gordura no fígado provoca inflamação. O teu fígado está inflamado. O fígado graxo, a esteatose hepática, ela provoca uma inflamação. Nessa inflamação tem a liberação de interleucinas. Liberação de interleucinas, liberação de epsidina, aumento de ferritina. Ah, tá. Então, na verdade, a inflamação que é a causa. Não... A inflamação. Paciente com COVID, né? Pediam muito ferritina, era um marcador dessa inflamação aguda de colapso de los órganos, como fígado, riñones, pulmones, e pediam muito interleucina 6 e 10. Ferritina e interleucinas. Né? Quem passou aqui por COVID, algum parente que passou por COVID, e os médicos pediam análise cada 48 horas, cada 3 dias, sabe disso. Né? Pedia interleucina, ferritina, dímero D, PCR, a proteína C reactiva, né? Que é outra proteína de fase aguda e marcadora de inflamação e infecção nos tecidos. Então, a inflamação é uma desencadenadora desse processo de produção de ferritina. Muy bien. Okay. Entonces, ¿ven cómo es complejo todo esto de metabolismo de hierro y cómo ese hierro es importante? Porque primeiro a gente pensa ferro na hemoglobina, anemia, pero es mucho más que eso, né? Para produção de energia, citocromos, metabolismo celular, cofactores. Y este metabolismo del hierro es bastante complejo porque lleva varias etapas, varias fases. Y tenemos una gama de pacientes con enfermedades crónicas que va a estar comprometido este metabolismo del hierro. Ya mencionamos algunos, ¿no? Paciente con acloridria, paciente que toma omeprazol, paciente con deficiencia de vitamina C, paciente que tiene luego un poco bajo aporte en la alimentación, ahí podemos mencionar a la pobreza, ¿eh? Que ese principal hierro que se absorbe es el hierro férrico, es el hierro de la carne, entonces ahí vamos a mencionar a la pobreza. Niños desnutridos, niños prematuros, nacidos de madres desnutridas y anémicas, no nacen con una reserva de hierro y eso va a comprometer su desarrollo y crecimiento de forma gravísima. Pacientes con parásitos intestinales, Schistosoma mannsoni
Y el otro nematodo que chupa la sangre, ¿cuál era? Está el Schistosoma manzoni y no es Ascaris, me viene la Ascaris lombricoide, pero no es. Es otro parecido con el Schistosoma manzoni, que se agarran ahí en el intestino delgado y chupan, ¿no? Se alimentan de la sangre y están haciendo pérdida de sangre y de hierro de ese paciente. Entonces, la pérdida de hierro, que es de 1 a 2 miligramos por día. Ese ancilostomosis. Sí, ese. Anquilostoma duodenale. Anquilostoma duodenale que causa la anquilostomiasis, ¿verdad? Anquilostomiasis. Entonces, nosotros dijimos que perdemos hierro. ¿Cómo perdemos hierro? La descamación normal del intestino, de ese enterocito, que es una reserva de ferro para nosotros. Eso se pierde, se descama como cualquier otro epitelio, ¿verdad? ¿Vieron ustedes eso en histología? Todos los días eso se descama, se renueva. Y ahí nosotros estamos perdiendo 1 a 2 miligramos de hierro por día. É o que a gente absorve. É para poder, como se diz, suprir a perda diária. Os nossos requerimientos de hierro vão estar cubierto por esto, por el reciclaje de los glóbulos rojos dañados y envejecidos. ¿Qué más? Pacientes que pierden a través de la sangre menstrual. Por eso, en ese grupo, ¿verdad? De personas que sufren de ferropenia, de deficiencia de hierro, estaban las mujeres también en edad adulta y fértil que menstruan, que tiene una menstruación desregulada, menstruan más de 5 días, o sea, sangran más de 5 días y sangran de una forma muy abundante, hipermetrorragia. Pacientes con hemorroides que pierden sangre ahí por el intestino. Hay pacientes que sufren, ¿verdad?, de hemorroides de forma gravísima, que causan un sangrado y una pérdida de sangre importante. Entonces vamos sumando, ¿verdad? Hay pacientes que van perdiendo ese hierro, que van teniendo deficiencia de hierro, que no logran incorporar ese hierro y tienen una deficiencia de hierro que se llama ferropenia. Y es la deficiencia nutricional más frecuente en el mundo entero. En la etapa de crecimiento, en la adolescencia, en la pubertad, los requerimientos del hierro prácticamente se duplican. Durante la gestación también. Por eso, la mujer embarazada, ¿verdad?, siempre requiere una suplementación de ese hierro. La suplementación siempre debe estar hecha a base de sales de hierro ferrosa. Siempre hierro ferroso. Cuando el paciente suplementa el hierro ferroso de forma oral, que puede ser en cápsulas, en jarabe, en gotitas, nunca consumir lácteos cerca de esa suplementación. Entonces, suplementar el hierro lejos de las comidas, 2 horas después de comer. Suplementar hierro en ayuna, difícil. Pocos lo pueden. Entonces, suplementar lejos de las comidas, principalmente de los lácteos.
Porque los lácteos tienen el calcio y el calcio compite con el hierro, compite con esta transportadora de metales divalente aquí. Y el calcio siempre va a ganar. Porque la cantidad de calcio es 5 veces superior que de la de hierro. La epsidina provoca la degradación de la ferroportina. Ah, no terminé de hablar qué es lo que la epsidina hace, ¿verdad? Ella se une con la ferroportina y va a estimular la invaginación. La proteína transportadora va a entrar para dentro de la célula y va a estimular su degradación. Que las enzimas lisosomales van a venir acá y va a degradar esa proteína. Porque vai entender que essa proteína já não presta mais, já não tem função, que hay que retirar essa proteína daí. Então, não há ferroportina que deja passar o hierro hacia a circulação. ¿Sí? E aqui está mostrando o enterocito, macrófagos e o hepatocito são as células que têm as ferroportinas. Entonces dice, la epsidina provoca la degradación de ferroportina y por tanto evita la exportación de hierro a los enterocitos y macrófagos a la circulación, ¿verdad? O sea que lo que ahí menciona a los enterocitos por el recambio, ¿no? Proteico de los hematíes. Ah, enterocito, perdón, yo leí eritrocito, ahora pillé. Enterocito, que está ingresando esto acá, absorción de hierro y este reciclado de hierro, que son las dos fuentes principales de hierro que nosotros tenemos, ¿verdad? La epsidina. Y esa es una hormona que hace poco se descubrió, en 2005. Imagínate, nadie conocía antes la epsidina. Hoy vos tenés la epsidina para medir en la sangre de tu paciente. Podés dosar epsidina. Y esa es una proteína que fue descubierta en 2005. Este es el libro, entonces, que voy a subir allí. Pregrado de hematología, ¿tá? Y el contenido de este libro de Antonio Blanco lo pueden usar para estudiar esto. Voy a ir a revisar si no alcé ese libro, le alzo a ustedes. Y toda esta parte ahora de este capítulo final de hematología, de anemias, van a estudiar de ese libro que está muy bueno. ¿Preguntas? Você cortou, prof, quando falou que todo esse capítulo vai para final? Ah, perdón, sí. Este capítulo, ¿verdad? Este capítulo de anemias que vamos a ver, en nuestro último capítulo, que ahora en mes de diciembre, ¿verdad? Vamos a ver anemias. Y todo ese tema de anemias, nosotros lo vamos a estudiar de este libro de hematología. Entonces, es un libro muy importante. ¿Ah? Ahí en material de apoyo de este metabolismo de hierro, yo le puse a ustedes 2 PDF que habla sobre la epsidina y también un material que habla sobre la ferritina y su importancia clínica como marcadora de inflamación. ¿Tá? Que hoy en día nosotros usamos la ferritina para saber la reserva de hierro que tiene el paciente y para saber un proceso inflamatorio agudo que tiene el paciente también.
Entonces, hay 3 materiales en PDF, muy bueno, para que ustedes lo consulten, los lean, y lo tienen que hacer, lo tienen que revisar, ¿sí? Tienen que leer ese contenido que yo le alzo ahí a ustedes. Recuerden que estos son los contenidos de nuestro examen final. Mira, foca acá en hemograma. Doutora, no livro de hematologia, os capítulos de anemia, que é importante. Sí, el capítulo 2 al capítulo 5. Deixa eu abrir aqui São o todos de anemia. livro e eu vou mostrar para vocês. Aí vamos ver quais são os capítulos. Deixa eu abrir aqui. Já achei. Hematologia. Ui, começou a chuva aqui. Aqui tá. Hematologia. Ué, cadê o livro? Hematologia. Aqui. Aí abri o livro de hematologia. Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Vamos vir aqui. Su índice para poder anotar ya cuáles son las unidades. Aquí. Ó. Capítulo 2, vai começar aqui. Anemia, concepto, clínica e classificação. Essa vai ser a nossa aula, daqui 2 aulas, porque na próxima aula vamos falar de cinética de ferro e depois já começamos com anemia. Aí vai vir um capítulo 3, anemia por deficiência de ferro. Aqui vocês vão encontrar toda essa aula de hoje, vocês vão encontrar neste capítulo 3, tá? E depois anemia por deficiência de vitaminas, que é anemia megaloblástica, e anemias hemolíticas. Então, é o capítulo 2, 3, 4 e 5 do livro de hematologia, tá? Ó. Aqui fala de hematopoiesis. Deixa eu só colocar lá um pouquinho nesse capítulo 3, que é o capítulo que a gente está falando um pouquinho hoje, né? Capítulo 3. Anemia por deficiência de hierro. Entonces ahí le va a hablar sobre un poquito del metabolismo de hierro, va a mostrar mucho estos algoritmos de clasificación de anemias. ¿Ah? Ó, todos esses exames aqui, vamos falar na próxima aula, né? De la capacidad total de fijación del hierro, la transferrina, de la ferritina, hierro sérico, para que ustedes puedan entender los exámenes que nosotros le vamos a pedir a nuestros pacientes para llegar al diagnóstico de la causa. Ó, a aula de hoje. Olha aqui, absorção de 10% do ferro, 1 miligramo por dia. As pérdidas é 1 miligramo por dia. Descamação dos epitélios, que pode estar exacerbada aún com a menstruação e durante a gestação. Ó, aqui a absorção. Aí, estudiem de este livro, que tem um lenguaje bueno e está mais completo que el libro de Antonio Blanco. ¿Ah? Bueno. Professora, sim. Se tiver que suplementar ferro, quanto é por dia? 1 miligrama, 2? Não. 5 gramas? Depende de la carencia de tu paciente y también se calcula por peso. Es de 50 a 250 miligramos
de hierro al día, separado em 2 ou 3 tomas, mas pode chegar a 300 miligramas por dia, tá? É de 50 a 300 miligramas por dia, depende da deficiência que tenha tu paciente e da tolerância também. Há pacientes que não toleram no toleran el hierro por vía oral, le da diarrea, le da muchos cólicos intestinales, entonces podemos hacer un hierro intramuscular o endovenoso. Para pacientes con ferropenias severas, com uma anemia severa, a gente faz o sulfato ferroso endovenoso, tá? Tem que fazer a suplementação endovenosa e depois seguir com a suplementação por via oral, porque a suplementação por via oral demora, mínimo são 3 meses. E o paciente tem que suplementar com vitamina C junto? De preferência. O sulfato ferroso, você já vai dar ferroso. Ele não precisa vitamina C para absorver. Pero ele tem que absorver o hierro da alimentação. Então, aí, já que vai suplementar alguma coisa, dá também a vitamina C para ele suplementar. Para ele absorver o hierro de sua dieta, que 90% é hierro férrico. Entendi. É por isso. É por isso. Graças. Ok. Acá dice, envía la foto de la sangre azul. Dale, Mara, voy a enviar. Voy a buscar acá esa foto y envío también en el grupo para que las delegadas puedan enviar a ustedes, ¿sí? Entonces, 2 cosas tengo que hacer. Subir libro y enviar foto. Ya está. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muy bien, gracias por la presencia entonces y seguimos avanzando. Chaucito, buen fin de semana para ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Graças, prof. Tchau, tchau. Graças, prof.